Desde hace 25 años hay un restaurante que es La Botica, en el que Miguel Ángel y su familia vienen haciendo una cocina de muchísimo nivel, centrada en el entorno. Sí, cuando ahora está de moda hablar de que todos hacemos cocina de entorno, pero poca gente de verdad hace una cocina en la que lo que hay alrededor del pueblo está tan presente, ¿no? Él trabaja, conocen Valladolid, conocen toda esa zona, hay muchísimos pinares. Él trabaja con piñones, él trabaja con piñas, él trabaja con setas de las que se recogen allí, él trabaja con hierbas silvestres, que tenemos aquí una muestra y ahora nos las presentará. Él tiene un libro excelente, que se llama El cocinero recolector y las hierbas salvajes. Es un libro que le recomiendo, aunque no sé si está ya descatalogado y se debería volver a editar, porque es un recorrido por todo el mundo rural, ¿no? El mundo de las hierbas, sus aplicaciones en la cocina, los tipos de hierbas que hay, que es un mundo apasionante en el que no todo el mundo ha sido capaz de entrar como él. Y bueno, simplemente nos va a hacer ahora una demostración de ese producto de cercanía, las hierbas, los piñones, las crestas de gallo, las setas. Está todo aquí presente en esta ponencia que nos va a presentar ahora. Así que les dejo con él. Enhorabuena. Vale. Oye, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a Jorge y buenas tardes a todos, a Jorge y a todo el equipo de este encuentro, porque la verdad que estamos encantados Estoy encantado de estar aquí, también Sergio, que está por ahí, que nos faltaba una cosita, cocinando, ahora vendrá, y estamos encantados de acompañaros y de poder mostraros un poco lo que hacemos en nuestra casa, en la Botica de Matapozuelos, como os ha contado Carlos, ¿no? Nosotros estamos ahí hace 25 años. Enhorabuena a todos los cocineros por la comida que nos habéis preparado, que hemos disfrutado un montón, ¿verdad? Así. Y nada. Bueno, os vamos a contar cosas. Vamos a poner las fotos esas, porfa. Os voy a contar cosas que hacemos ahí en Matapozuelos, en nuestra botica, ¿vale? Como os digo, nosotros estamos ahí hace 25 años, ¿vale? Matapozuelos. Matapozuelos, al final, es un pequeño pueblo que está al sur de la provincia de Valladolid. Estamos en un entorno agrícola, es pues un entorno rural, en el medio rural. Principalmente, el elemento principal del paisaje de nuestra zona es el bosque de pinos. Cuando llegas a Matapozuelos, lo que te encuentras es una carretera entre pinos que te llevan a un pequeño pueblo de unos 1000 habitantes, ¿vale? Dale otra, por favor. Entorno agrícola, entorno rural, principalmente la gente ahí vive del vino, ¿vale? También de la remolacha, porque hay producen remolacha para la azucarera que hay en Olmedo, que es un municipio cercano, y es un entorno, como os digo, completamente agrícola, ¿vale? Dale otra. Bueno, esa es la Giralda de Castilla, que es la torre de nuestro pueblo, que dicen que es similar a la Giralda de Castilla, la torre más alta de Valladolid, de la provincia de Valladolid. Este es uno de los ríos. Nosotros tenemos la suerte, y a mí principalmente, que me gusta mucho la botánica. Él es Sergio, que ha venido a echarme una mano, que nos está colaborando. Lleva conmigo ahí, estamos juntos en la botica desde hace muchísimos años, ¿vale? Y os contaba que tenemos dos ríos, el Eresma y el Adaja. Uno viene de Ávila, uno viene de Segovia, y justo confluyen y se encuentran en nuestro municipio, en el término de Matapozuelos, en un sitio que llamamos El Pico. Os digo, esto es muy importante dentro también de nuestra cocina, porque eso nos ha facilitado el encontrar muchísimas especies vegetales que utilizamos en el restaurante, ¿vale? Ahora os cuento más cosas. Dale otra, ese sería el Eresma. Ese es el bosque de pinos. El bosque de pinos, para mí, al final, en la cultura de la zona, es muy importante, principalmente por dos motivos. Uno, por todo lo que supone el factor ocio y el factor, conocer el campo, el disfrutar del campo en ese entorno natural, y también por la economía que genera. Estamos cerca de Pedrajas de San Esteban. Pedrajas de San Esteban es el epicentro de producción de piñón blanco, del piñón ibérico o del piñón que se produce aquí en España.
a nivel mundial, ¿vale? Es el lugar donde más piñones y de mejor calidad se producen. Y se producen de mejor calidad, luego os contaré por qué, os contaré cosas de los piñones y de las piñas, ¿vale? Que también trabajamos con ellos. El árbol que tenemos en Matapozuelos, el bosque que tenemos es de Pinus pinea o pino piñonero, ¿vale? Que es el que produce los piñones. Hay una masa importante también de pino negral, que es del que se extraía madera y se extraía la resina, de la que luego se hacía la colofonia y el aguarrás, más destinado a cosmética, ¿vale? Allí se resinaban los pinos, yo no sé en esta zona, si había costumbre, bueno, yo creo que es distinto, ¿no? Pero allí se resinaban los pinos y de ahí se sacaban esos productos, ¿no? Destinados a cosmética. Ese es el pino silvestre o el pino negral, que es uno que es más alto. El Pinus pinea, que es el del que se sacan los piñones, es ese que tiene esa forma redonda, ¿vale? Pino piñonero o Pinus pinea. Vale, pasamos otra, porfa. Restaurante La Botica. Esta foto la mantengo porque es la foto con la que empezamos, con el cartel original. Bueno, luego hemos ido evolucionando y nosotros éramos Restaurante Asador La Botica, ¿vale? Dale otra, porfa. Dale otra, Carlos, porfa. Vale. La Botica, ¿por qué se llama un restaurante asador? ¿Cómo coge o de dónde viene ese nombre? La Botica porque nosotros mantenemos y en una de las estancias todavía está el mueble original que sirvió de farmacia, de botica, al pueblo durante muchísimos años. De hecho, la casa la compró mi padre en su momento, pero era de las farmacéuticas de una familia que tenía farmacia, era la farmacia del pueblo. Entonces tenían este espacio tan bonito, que es un espacio con el mueble original de la antigua botica. Tú cuando entras a nuestra casa tienes todavía este espacio que hemos generado, bueno, pues con mesas, tal, sí. Entonces es un espacio que funciona como privado y que está ahí, que mantenemos. Y por eso el nombre de La Botica de Matapozuelos, un restaurante asador La Botica. Bueno, pues lógicamente por esto, porque tenemos uno de las estancias, es La Botica antigua. Pasa otra, Carlos, porfa. Vale, esto es un poco la cocina. Esta lo hicimos después. Y es una mesita que hicimos ahí en la cocina. Allí veis a Alcides en ese momento trabajando. Y una mesa de pino. Lo que sí que somos como muy... Siempre nos gusta mucho también, o sea, vincularnos al entorno en todo lo que podemos, en los productos, como contaba Carlos antes, pero también en todos los materiales que utilizamos en el restaurante. Un poco el mobiliario principal pues es pino, y los muebles que hemos ido haciendo los hemos ido haciendo en la carpintería del pueblo. Bueno, toda la vajilla, luego lo veréis. Pues todas esas cosas también están un poco integradas en nuestra forma de entenderlo. También porque tampoco entendemos pues que queríamos hacerlo así, ¿no? Dale otra, porfa. Vale, esta es la zona de atrás del restaurante, que es una zona que ahora hemos convertido en un pequeño huerto, que ahora trabaja nos colabora mi padre ya jubilado, Teodoro, luego os cuento de él, pero él es el que se encarga un poco de mantener esto vivo y de hacerlo. Es un espacio no demasiado grande, no es una zona de producción, pero sí que es que como en todos los pueblos, pues siempre teníamos, yo recuerdo cuando iba a mi pueblo, que teníamos esa casa del pueblo, entonces en todos había una parte trasera donde había un huerto, las gallinas, el huerto, tal, el corral, ¿vale? Entonces un poco la casa nuestra queríamos que tuviera también ese espacio con algunas verduras, una zona jardinada, bueno, pues lo que veis ahí, ¿vale? Venga, pasa otra. Bueno, pues esta es otra toma desde otro lugar, pero bueno, un poco lo mismo, ¿vale? Venga, dale otra. Vale, esto es la leña de encina que alimenta el horno de asar con el que inauguramos el restaurante y que aún hoy mantenemos, ¿vale? O sea, que nosotros seguimos trabajando en esa dirección. La Botica de Matapozuelos abre en el año 2002 y lo abrimos Teodoro, mi padre, mi madre Ascensión, Alberto, mi hermano, que está en Sala, y yo, ¿vale? Es un proyecto que nace en ese momento. Y entonces teníamos claro de que, bueno, mi padre es de Aranda de Duero, zona de corderos, de asadores, y él, bueno, en su época, pues en sus años más mozos y tal, cuando vivía en el pueblo aquel, pues él tenía ovejas y tal, y él salió de Madrid, venía de un restaurante, y él quería tener un asador. Y yo quería tener también un asador, pero hacer otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante y mantenemos todavía, yo creo que por respeto también un poco a la cultura gastronómica de nuestro lugar, de Valladolid, de nuestra provincia, mantenemos ese producto que es el lechazo asado, que a mí me encanta. A mí me encanta, ahora hago el papel un poco de Teo,
encenderlo, el horno, trabajar con leñas de encina y preparar lechazos asados de allí de la comarca, pues como se hacía antiguamente, ¿no? Y que hacen en muchos lugares y que es algo maravilloso. Vamos a seguir. Teodoro, mi padre, Alberto y yo. Ahí esa foto ya tiene unos años, estábamos más jóvenes todos, pero bueno, es un poco el ideario de la familia y del lugar que creamos, ¿no? Y de, bueno, pues de cómo hemos ido trabajando juntos y en conjunto ahí hasta que hemos... Mi padre ya está jubilado, Teo ya está jubilado, pero seguimos un poco en esa dirección, tanto Alberto como yo, pues defendiendo un poco la idea original de hace 25 años. Seguimos trabajando de la misma manera. Dale otra, por favor. Vale, el Teo perteneció él. Ahí en Castilla y León hay una asociación que se llama Asadores del Lechazo de Castilla y León, de la cual Teo fue un poco precursor con Cristóbal Sepúlveda. Entonces hay una serie de personas que se involucraron mucho con ese tema, ¿no? Y en su momento fue, bueno, pues no había nada parecido en nuestra tierra que defendía el producto y la manera de cocinar el cordero asado, ¿vale? El cordero lechal asado. Entonces hicieron esta asociación y él fue fundador, ¿no? La verdad es que siempre ha sido una persona que ha tenido muchísimo interés en defender también esa parte de la gastronomía y bueno, pues ahí ha hecho lo que hemos podido, ¿no? Él lo que ha podido y siempre muy bien. Dale otra, por favor. Bueno, el lechazo asado, esto lo conocéis, lechazo churro asado en horno de leña, de textura crujiente, la piel crujiente, la carne blanca, pequeños corderos, ¿vale? Pues todo eso, ¿no? Eso siempre, nunca falla, ¿no? Vale, dale otro, por favor. Bueno, pues ahí tenéis un poco esa imagen de lo que es el corderito tan rico. Vale, pasas otra, por favor. Bueno, ahí es una imagen mía en la sala, esa es una de las salas del restaurante, dale otra. Y esa es un poco la idea de cocinero-recolector que os contaba Carlos también y que también mantenemos en el restaurante, cocinero-recolector, porque sí que es verdad que esa figura, yo creo que nos lo pusisteis un poco la prensa, yo no, al final, al final de vuestras visitas y de vuestra manera de entender nuestra cocina, pues surgió la figura del cocinero-recolector. Luego surgió ese libro que decidimos llamarlo así, Augusto y Ana y yo, luego os cuento un poco de eso. Pero sí, es un poco de aprovechar, el concepto era bien sencillo, era aprovechar los recursos naturales que tenemos en nuestro entorno y de cómo podemos utilizar todas estas hierbas, todas estas plantas y todas estas cosas y llevarlas a nuestro restaurante, ¿vale? Pues algo que luego se puso de moda también en los países nórdicos y tal, y que nosotros, bueno, pues también hacíamos ahí, o sea, de una manera natural y quizás sin darle demasiado bombo, ¿no? Vamos a empezar a cocinar, porque si no... Entonces vamos a hacer unas cosas, vamos a hacer unos aperitivos y os voy a contar unos aperitivos que hacemos muy vinculados a esto que os estoy contando, ¿vale? Vale, venga, pues vamos allá. El primer plato que vamos a hacer es muy sencillo. Venga, enseña la masa ahí. Lo llamamos palos, ¿vale? Lo llamamos palos. Y en verdad lo hacemos a partir de una masa de pan de setas, ¿vale? Es un aperitivo que lleva con nosotros un montón de tiempo. Yo creo que, no sé, igual llevamos haciendo esto 20 años, pero es un aperitivo que no voy a quitar jamás, porque a la gente le gusta y a mí también me gusta mucho hacerlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una masa fermentada, una masa madre fermentada, a partir bueno, pues de una masa de harina, le ponemos agua y le ponemos un poco de polvo de algunas setas que secamos, ¿vale? Secamos y luego deshidratamos, ¿vale? Entonces dejamos que fermente y esa masa madre la vamos alimentando, bueno, como si fuera una panadería, una masa madre de panadería. Tiene acidez, tiene, bueno, esponjado por esa fermentación que tiene. Ahí añadiremos un poquito de harina y después, esta es la masa madre, aquí tendríamos que añadir un poquito de harina y formaríamos esos palos que no son más que una especie de grisín, ¿vale? Que nos sirven en muchos restaurantes italianos en aperitivo y que nosotros hacemos con esta forma y que lo servimos de esta manera. Vale, mira, si quieres aquí, que te sea fácil que lo vea todo el mundo. Esto fuera. Eso lo ponemos ahí. Vale. Entonces nosotros, cuando llegas a casa, te encuentras esto en la mesa, ¿vale? Y es un poco el primer aperitivo que servimos allí. Al final es esa masa con la cual hemos hecho estos
estos sticks o estos palos, ¿vale? Que tienen esa forma, le marcamos ahí, les hacemos, bueno, pues intentamos mimetizarlo todo lo que podemos con los palos de vid o los palos de sarmiento, que son también es un poco el elemento principal del paisaje, ¿no? O sea, el pino y la vid. Nosotros estamos en el corazón de la denominación de origen de Rueda, vinos blancos, como sabéis, uva verdejo, y estamos en una zona de muchísima vid, ¿vale? Estos palos los servimos con una salsa pesto, ¿vale? Con un pesto de piñones, decimos un pesto castellano porque es un pesto de piñones y queso de leche de oveja cruda castellana, ¿vale? Pero al final es una elaboración de un pesto ortodoxo, genovés. Piñones, albahaca, queso, aceite de oliva, triturar y obtenemos una crema, ¿vale? Entonces ahí tenemos esa elaboración, ¿vale? Y este sería el primer aperitivo, lo servimos ahí mimetizando y de esta manera, ¿vale? Esto es un poco el estímulo que tenemos de... Oye, ¿trajiste higos de allí para ser...? Ah, les tenemos aquí. Un poco el estímulo que tenemos un poco de la naturaleza y de los productos que tenemos de la naturaleza para hacer esos aperitivos. Una época que mirábamos mucho eso. O sea, nos gustaba cómo vamos a ver todo esto y cómo podemos servirlo en casa. Otro de los aperitivos que tenemos, que luego vais a probar, después de esta comida tan rica, no sé qué tal, pero bueno, luego vais a probar unos higos secos que decimos, que llamamos, que es este aperitivo. Esto ponlo por ahí, por favor. Fuera. Gracias. Que es este aperitivo, ¿vale? Que decimos higos secos y los servimos de esta manera, en este saquito, ¿vale? Como si fueran higos secos bueno, esos higos secos cuello de dama que se encuentran masificados, ¿no? Secos, y además les añaden harina, les añaden azúcar normalmente, y para conservarlos y para mantenerles sequitos, ¿no? Entonces nosotros queríamos hacer ese guiño, ese juego al higo seco y lo servimos de esta manera. Luego les probáis esto, ¿vale? En verdad es un buñuelo de morcilla de allí del pueblo, ¿vale? Es una morcilla de las carnicerías de allí de Matapozuelos y es una morcilla de sangre, esas tipo calducho que se utilizan por aquella zona, que son morcillas muy ligeras, suaves y que nos sirven para hacer esa farsa que después freímos con ayuda de una masa de pan y le damos esa cobertura de azúcar y harina, ¿verdad? Vale, listo. Pues otra cosa. Cresta de gallo, Sergio. Venga, pues otra de las cosas, los cocineros al final, bueno, voy a decir creativos, yo creo que somos gente que tenemos inquietud, ¿no? por servir cosas personales. Sobre todo a mí me ha gustado siempre intentar cocinar en mi casa, hacer una línea personal de cocina con más o menos acierto, pero que fuera algo no inédito, porque no hay nada inédito, pero sí que fuera nuestra línea de cocina, ¿no? Que la gente que viniera a casa dijera, bueno, pues estos chicos o esta gente lo que hace aquí pues tienen un elemento diferenciador que es el producto local principalmente, pero también la manera de entenderlo, ¿no? Entonces eso es algo que nos ha motivado mucho. Siempre necesitamos estímulos, ¿no? O sea, necesitamos lugares en los que mirar, más allá de fijarnos en lo que hacen otros cocineros, que siempre está fenomenal. Las técnicas, nosotros nunca hemos aportado una técnica nueva a la cocina española, pero sí que hemos aportado, yo creo que un poco la manera de entender la cocina, ¿no? Como decíamos, hace 25 años, ya desde hace 25 años teníamos clara la dirección y que queríamos hacer un camino propio dentro de nuestras posibilidades y nuestras limitaciones, que son muchas. Pero bueno, uno de los estímulos que nos ofrece para ser creativos es un poco el ámbito rural, ¿no? El recetario popular, el recetario tradicional de nuestra provincia, ¿no? Las crestas de gallo es algo que se utilizaba habitualmente y también las patas de gallo. Yo me acuerdo que uno de los mejores arroces que comí en mi vida era el arroz de patas de gallo que hacían en casa, que era un arroz cocido con patas de gallo muy sabroso, muy rico, y también le ponían crestas de gallo, ¿no? En casa de la familia me refiero. Entonces, bueno, pues decidimos hacer unas crestas de gallo hace ya bastantes años y las tratamos como un snack, un aperitivo crujiente, en la cual lo que hacemos es cocinar las crestas de gallo, las sobrecocemos. Bueno, al final tiene mucha proteína, ¿no? Entonces saturamos la proteína con la cocción y después lo que hacemos es secarlas. Bueno, esto es al final un snack, un aperitivo, la secamos, obtenemos este cuero que después freímos y tenemos aquí el resultado. Nos ofrece una textura bien crujiente, muy etérea, aérea,
y seguimos acompañándola con, en este caso, con un escabeche de zanahoria. Pues ese sería un poco el aperitivo, ¿vale? El aperitivo un poco vinculando la historia a esa cultura y a ese patrimonio tradicional de nuestra área. Y hay una cosa que era muy interesante, que era muy, muy bonita y que nosotros estamos sirviendo, además lo vamos a poner ahora, ¿verdad? Lo vamos a retomar, que es la torrija de pan y vino con azúcar, ¿vale? Que es algo también que es bueno, aquello el quitameriendas que decían, ¿no? Que era aquello que nos servían en casa y que estaban pues, tan vinculado a un poco ese recetario tradicional familiar de la provincia de Valladolid, yo creo que en muchos lugares de España, si no me equivoco, pero que también, bueno, pues que no deja de resultar un bocado pues muy interesante, además con mucha memoria, ¿no? Que es un poco lo que buscamos, la cocina campesina y la cocina de la memoria. Lo hacemos a nuestra manera, no deja de ser un pan frito, eso sí, lo freímos al momento, lo vamos a mojar en una mezcla de vino con alguna hierba, ¿verdad? ¿Qué le pusimos, Sergio? Melisa, hierba luisa, un poco de naranja, de cáscara de naranja y de limón. Venga, melisas, hierbaluisas, cáscara de naranja, limón, ¿vale? Para hacer un vino fresco, y lo que hacemos es, bueno, pues lo dejamos ahí macerando, le intentamos quitar un poco esa potencia del vino, las mojamos al momento para que me gusta que tengan esa textura aún un poquito crujiente, ¿vale? Aunque está embebida en esa torrija, pero tiene la textura todavía crujiente, la mordida un poquito crujiente porque la servimos al momento. Y después lo acompañamos con una cremita, en este caso una crema de queso que hacen allí en la zona, ¿vale? Es un queso de leche de oveja, de una quesería de Serrada que son amigos nuestros y bueno, pues hacen quesos allí y entonces le ponemos ahí esa crema de queso y lo ponemos así en esa maderita y ahí tenemos esa torrija tan rica, ¿vale? Es un poco... pues ese bocado de pan, vino y, bueno, en vez de azúcar le ponemos un poquito de queso. Pero te lo podríamos añadir azúcar también, estaría estupenda, ¿vale? Bueno, pues tenemos ahí otro platito, ¿vale? Otro aperitivo. Y vamos a retomar las fotos. Carlos, por favor. Venga, os voy a contar más cosas de aquí, a ver. Vale, esa fotografía es Luis San José. Luis San José es un productor de Tudela de Duero de Valladolid. Coincide un poco con Tudela de Navarra, pero son distintos ríos, el Duero y el Ebro, ¿vale? También tenemos un Tudela y justo coincide la producción de espárragos, la importante producción de espárragos que tenemos en nuestro área, del cual el principal protagonista es este señor, que es Luis San José, que tiene una huerta en ecológico, buen amigo desde hace bastante tiempo, un tío apasionado también en lo suyo y muy respetuoso sobre todo con sus métodos de cultivo. Tiene el mayor cultivo en ecológico de toda España, saca mucho a otros países, sobre todo a Alemania, que valora mucho la producción en ecológico. Ahora también en España se está valorando mucho todo este tipo de cultivos y toda esta sensibilidad. Hace biodinámica, entre otras cosas y tal. Bueno, es un tipazo, buen amigo y bueno, pues ahí tenemos una relación de amistad importante desde hace años. Dale otra, por favor. Bueno, esto es un poco su huerta, las Mamblas ahí no se ve, no se aprecia, pero por ahí pasó el río Duero en su momento, Tudela, las Mamblas, la puerta del río Duero y él hace biodinámica, ahí tenéis sus herramientas, pues todas estas cosas que ellos hacen, ¿no? Sus cuernos de animales que entierran, bueno, todas esas cosas que pueden parecer más o menos esotéricas. Yo ahí no entro, tampoco tengo demasiado interés. Sí que es verdad que entiendo que él es muy respetuoso con el producto, eso sí que me gusta mucho. Él en algunas ocasiones habla de algunos de sus productos como muy saludables, eso también me interesa mucho. Y luego sí que es verdad que es un tío muy respetuoso con su tierra, ¿no? Con su huerta. De hecho, si vas fumando por allí, no se te ocurra tirar una colilla porque vas a tener una buena bronca. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, pues algunos de sus productos... pues una lombarda, dale otra, pues puerros, bueno, pues productos vegetales que utilizamos y que salen de sus manos, ¿no? Dale otra, porfa. Vale, él es Eduardo Perote. Este Eduardo
Pues este señor es un apasionado también, es un tipo que es un apasionado del cultivo de los tomates, allí muy conocido ya en Castilla y León. Sí que es verdad que hace muchos años venía a los restaurantes y nosotros le hicimos mucho caso porque a mí me parecía increíble todo lo que él hace, ¿no?, con los tomates. Venía tocando los restaurantes para dar a conocer su proyecto, que no es un proyecto comercial, porque no vive de eso, él es ingeniero agrónomo, ahí donde le veis, y es un tío que tiene pasión por cultivar tomates. Es el hombre que más tomates, o sea, que más tomates tiene un registro de mayor cultivo de tomates, de variedades me refiero, no de cantidad, de variedades en el mundo. Debe estar peleado con un francés, o eso nos cuenta siempre, que está peleado con un francés en a ver quién tiene más variedades distintas cada año. Si este tiene 1000 y pico, y no se exagero, 1000 y pico variedades distintas de tomate en sus huertos, de las cuales puede tener 1 o 2 plantas, no más, ¿vale? O sea, no se dedica a hacer una producción enorme. Bueno, ya 1000 plantas de tomate ya dan tomates, pero no hace una producción de la misma variedad enorme, ¿no? Él lo que quiere es tener pues, esa biodiversidad, mantenerla y trabajar en esa línea, ¿no? Y entonces os cuento que nos lleva sus tomates, que es una maravilla. En verano ponemos una mesa allí a la entrada del restaurante, que seguimos poniendo todos los años, viene él, además nos la pone, empieza a poner allí los nombres, todos los vernáculos, pues este cojón de obispo, este no sé qué, este no sé cuál, bueno, los nombres que les dan, colores, sabor, ¿verdad? Distintos colores, distintos sabores, entonces eso pues al final nos permite hacer una ensalada que no es nada más que coger esos tomates, cortarlos, ponerlos en un plato, un poco de aceite de oliva y chimpún, ¿vale? Entonces ahí el trabajo le hace él, la verdad. Venga, seguimos. Lo mismo hace con las peras, las manzanas, endémicas de la provincia, bueno, de Valladolid algunas y otras de Castilla y León, ahí de León, ahí lo veis, de Burgos, de tal, entonces son distintas variedades de manzanas y de peras. También hace lo mismo con pimientos y con otras cosas. Esto lo hace Eduardo, ¿vale? Trabaja mano a mano con el ITACIL, que es el Centro de Investigaciones Técnicas Agrarias de Castilla y León. Hay un banco de semillas con el cual también nosotros colaboramos. Es muy interesante eso, sobre todo las legumbres, que luego os contaré algunas cosas, pero él es un poco el guardián de estos productos. Bueno, y más que nada que aparte de tener las semillas, él pone los árboles, pone las plantas, las cultiva y mantiene viva esas variedades, ¿vale? O sea, es algo tangible, se ve, no están en un bote, en un centro de investigación, sino que él cultiva esos árboles y al final obtenemos los frutos. Pues algo que a mí me motiva también. Venga, dale otra. Jesús, este chico es el alfarero. Con él empezamos a trabajar hace un montón de años y es el alfarero de allí de Portillo. Portillo es una zona donde hay muchísimo, la gente vive de esto, de la alfarería, del barro, ¿vale? Y con Jesús tenemos la suerte de, él se sienta en el torno, yo llego allí y le digo, oye Jesús, queremos un plato. Y me dice, venga, ¿cómo lo quieres? Y pues mira, quiero un plato liso, no sé qué, no sé cuál, todo este rollo. Entonces, bueno, es igual, luego lo enseño. Entonces él nos va orientando y nos va haciendo el plato que queremos. No tenemos la vajilla más cara del mundo, desde luego que no, tampoco es la mejor, pero es la nuestra. Y es algo que nos motiva mucho porque lo hace este señor, ¿no? Tenemos vínculo de amistad también con él. Dale otro. Augusto y Ana, estos sí que son dos tipazos, yo les tengo muchísimo cariño, desde hace un montón de años, botanófilos muy conocidos en nuestra zona, en Castilla y León. Ellos vienen él es alemán, nacido y vivió en Sanabria muchos años, y Ana también, y han dedicado, son dos personas que no tienen estudios de botánica universitaria, me refiero, pues seguramente, y yo me atrevo a decirlo porque creo firmemente en ello, son las personas que más conocimiento tienen actualmente de una botánica contemporánea, tanto de la península ibérica, sobre todo, bueno, de interior y también del litoral, actualmente. O sea, y la verdad es que son dos personas que tienen un conocimiento que les gusta contarlo, que les gusta compartirlo, y con ellos hicimos ese libro que decía antes Carlos, que contaba Carlos, el cocinero recolector de las plantas silvestres. Y bueno, la verdad es que son dos personas que me han colaborado, yo les he colaborado en todo lo que podemos, seguimos teniendo vínculos de amistad y espero que sea así por muchos años. Dale otra, porfa. Esas son algunas de las joyas que ellos tienen en su librería, en su biblioteca, perdón, en su biblioteca personal, que son algunos ejemplares originales de botánica de hace muchísimos años, de hace muchísimo tiempo, y que siguen manteniendo ese estudio, ¿no? esa constancia, una vida dedicada a ello. Entonces son dos libros abiertos y la verdad que es increíble escucharles.
Dale otra, porfa. Este es el libro que decíamos antes, el libro que se editó en el año 2012, Cocina recolectora de plantas silvestres en Natal, y bueno, una fotografía de las plantas. Pasa otra. Bueno, vamos a hablar de plantas, pero vamos a usar estas que tenemos aquí. Venga. Vamos a hacerlo primero, ábreme esta, por favor. Vale, meteros aquí ya, porfa, chicos. Venga, vamos a cocinar otro poquito. Vale, nosotros, como os decíamos... Vale, ¿hay micro aquí? ¿Está? Vale, vale. Vale, como os decíamos, uno de los elementos principales de nuestra área es el pinar, ¿vale? Y esto yo creo que es algo que sí que fue inédito en su momento, porque, bueno, a ver, vamos a ver, esto hay que aclararlo. Hay un recetario, sobre todo en la zona de La Manchuela, Castilla-La Mancha, hay un recetario en el uso de las piñas verdes del pino, ¿vale? Como un elemento bueno, que pertenecía a ese área, importante también. Ellos la consumían en salmuera, ¿vale? Cuando digo que nosotros conseguimos hacer algo inédito fue en el uso que les dimos, nuevas aplicaciones que les dimos a la cocina con este elemento. Esto es una piña de pino, de ese pino piñonero, y siempre lo digo, si queréis saber cómo lo utilizamos, bueno, pues esto que veis, lo veis aquí es una piña, vamos a pensar en un limón, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que se hace con un limón o que podemos elaborar con un limón, lo podemos hacer con una piña verde de pino. Entre otras cosas porque, bueno, pues ahí comparten componentes, sobre todo en aromáticos, terpenos, todo ese tipo de cosas, también la acidez. Esto es un producto muy astringente, es astringente, hay que domarlo y nosotros hacemos ese trabajo. Córtala, por favor. A ver si somos capaces de exprimirla. ¿Tenemos un bote o algo? Déjame, sí. Vale. Vale, aquí veis la piña, ¿vale? Veis que la hemos cortado con facilidad con un cuchillo porque está recogida en el momento ese del ciclo vegetativo que todavía está verde, tierna, que no es leñosa, que no es madera y que nos permite trabajarla, ¿vale? Vale, déjame esto. Cuidado, cuidado. Vienes a reventarme la ponencia, macho. Bueno, está bien. Bueno, entonces lo que tenemos es la piña, ¿vale? Y fijaros una cosa, cuando hablamos con ella como si fuera una lima o un limón, es porque, bueno, pues eso sí que, ¿veis? Sacamos el zumo de la piña. Entonces, esto es algo que llama mucho la atención y que nos llamó mucho la atención a nosotros. Yo me acuerdo que fue hace muchos años ya, entonces un día estábamos trabajando con ellas, yo las recogíamos por San Juan y luego nos la llevábamos a casa y empezamos a hacer pruebas y tal, y un día ya, vámonos. Entonces, lo que hacíamos era congelarlas, porque si no se nos oxidan rápidamente. Entonces, un día nos fuimos, venga, vámonos. Y a la mañana siguiente llegamos y teníamos una buena cantidad de piñas allí, que habíamos estado trabajando con ellas, y al día siguiente cuando llegamos, pues en el plato pues había un montón de líquido, ¿no? Coño, que esto es un jugo de piña en toda regla. No lo habíamos conseguido ver, ¿no? Las cosas al final ocurren así, de una manera espontánea. Y muchas veces, bueno, pues fue un poco casualidad, no lo habíamos visto, llevamos trabajando mucho tiempo. Y apareció ese zumo, lo probamos y, oye, esto parece que tiene muchas posibilidades. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a desarrollar todo ese tipo de recetario que está muy presente todavía en nuestro restaurante y que fue en su momento pues algo que, bueno, pues que nos dio muchas alegrías, ¿verdad, Sergio? Trabajar con las piñas y hacer cosas con las piñas. No sé, ¿qué se te ocurre, Yoli, hacer con un limón? ¿Qué hacemos? Pues sorbetes, no sé, dinos tú, ceviches, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues al final también hicimos eso con las piñas. Hicimos nuestros ceviches, hicimos nuestros sorbetes, nuestros helados, escabeches, o sea, cualquier cosa que hacemos con un limón, sacando ya el zumo, pues ya se vino ahí todo de golpe, ¿no? Y empezamos a abrir una línea ahí. Vale, más cosas. Una de las cosas que hacemos es una jalea de piñas verdes fermentadas, ¿vale? Que es este elemento. Lo que hacemos es fermentar las piñas verdes con azúcar y de una manera natural se obtiene una fermentación que al final acaba siendo una reducción, sueltan ese agua que decíamos y con la mezcla de azúcar pues genera una especie de melaza de miel, le decimos jalea de piña, ¿vale?
y que es un producto, yo creo que es un producto muy interesante. Este nos lo está haciendo ahora Teresa, que es una buena amiga de ahí de Pedrajas, con la cual pues ya está distribuyendo este tema y está en el mercado. Y la verdad que es un producto, yo creo, de las cosas que más nos ha motivado a hacer en nuestra botica ha sido esta jalea, ¿no? Porque es como una miel con ese sabor a pino tan rico y tan interesante. Lo acompañamos, ponla aquí, por favor. Vale, lo utilizamos de esa manera. Ahí hacemos un helado de queso. Esto es uno de los pases del queso en nuestro menú de degustación. En vez de servir quesos de la zona, que también está fenomenal, la verdad que... Y en algunas ocasiones también servimos quesos distintos, quesos que hay por allí, ¿no? Pero uno de los pases que hacemos de queso es este, ¿no? Que es un helado de queso de leche de oveja, en este caso ahumada, es una quesería de allí también de la zona. Y después le ponemos unas galletitas, tengo aquí. Y después le vamos a poner un poquito de esta jalea, ¿vale? Vale, pues un poquito de esa jalea ahí. Tiene bastante potencia, es muy sabrosa, ¿eh? Rica. Es rica. Y nada, y eso es. Ahí hacemos ese producto tan rico. Toma, dásela a Carles, que le coma. ¿Quieres probarlo, Carlos? Porque, bueno, yo creo que yo la conoces, pero si no se va a deshacer el helado y no va a servir. Se va a quedar ahí. Bueno, otra cosa que vamos a hacer, venga. Luego vais a probar los higos secos, ¿eh? Tú lo has probado, Yoli. ¿No lo has probado? Tienes que ir más a la botica. Vamos a hacer otro plato que es la molleja de vaca. Y que hacemos... Toma, abre esta, por favor, Sergio. Que hacemos con las piñas verdes del pino. Vale, estamos ahí. Las piñas verdes del pino, está muy bueno. Y hacemos otra elaboración que es... Hacemos otra elaboración que es una crema que obtenemos a partir de las piñas. Lo que pasa es que en este caso ya queríamos sacar todo ese sabor, todas las posibilidades que ofrece, toda esa astringencia, toda esa acidez, todo ese sabor balsámico que tiene el pino, y lo que hicimos fue pues, hacer una crema. Una crema a partir de una piña, que como veis está súper blanda. Mirad. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue un poco, pues sacarla, la domamos un poquito, ¿no? La piña es astringente, es muy astringente, tiene acidez, pero lo que hicimos fue domarla un poquito y a partir de aquí hacemos una crema. Una crema que nos sirve para acompañar. Déjame un papel, por favor, para meterme las manos. Esto es todo. Gracias. Está muy rica. Es una crema que hacemos a partir de la piña y luego lo que hacemos es acompañarla en este caso con una molleja de vaca ahumada, la hacemos a la parrilla la molleja, la servimos ahumada. La crema la hacemos triturando después estas piñas en leche, nata, bueno, una crema normal, ¿vale? Y le ponemos piñón tostado también, porque nos gusta también acompañarla de ese piñón. Y ahí tenemos una crema con un sabor muy original, que llama mucho la atención, porque es un registro, aunque es un registro que todos tenemos, el del olor de los pinares y el olor de las piñas, lo tenemos un poco todos en la memoria, igual que aquí los eucaliptos, por ejemplo, me refiero, no sé, o sea, entiendo que todo el mundo tiene ese aroma en su registro, ¿no? Pero el sabor es diferente, ¿vale? Entonces el sabor cambia y nos ofrece un sabor muy peculiar y un poquito desconocido. Ponemos esa crema, esta es la crema que os digo, ¿vale? Crema de piñas verdes y piñones asados, una crema bruta, o sea, no nada refinada en textura, que aparece en partes de la piña y tal. Ahí colocamos la molleja de vaca, bueno, una molleja de vaca asada a la parrilla y después la hacemos un poquito lacada, ¿verdad? En una salsa de ternera, pues un lacado tradicional, ¿vale? Lavamos tal, terminamos con esa caramelización y ahí le ponemos un velo que hacemos con leche de vaca y con algunas hierbas también.
Es lo que va a poner Sergio ahí, listo. Muy bien. Vale, y esa sería la historia de la piña. Hacemos muchas cosas más, ¿eh? Hemos hecho... Pero es que nos gusta mucho. Yo creo que es el producto más fetiche nuestro, claro. La piña es el producto fetiche de la botica, ¿no? Es como... muy interesante. Y este sería el platillo que hacemos con las mollejas y la crema de piñón y ese velo de leche y hierbas, ¿vale? Y luego vamos a contar otra cosa, que son, bueno, las hierbas. Es que aquí hemos traído alguna hierba, lo que pasa es que, claro, os traigo hierbas de allí, pero esta mañana hemos ido a caminar y hemos visto lo de aquí y digo, aquí no podemos contar nada de hierbas. Tenéis un montón de prímulas tan bonitas, ¿no? Todas esas flores que tenéis ahí, salvias, hay tantas cosas, aquí tenéis tanta cosa. Y además es que es una vegetación, o sea, potente, ¿no? O sea, tiene energía. La de allí, la castellana, es una vegetación más ruda. Aquí tiene energía, se nota que hay pues esa alegría que tiene esta tierra, ¿no? La verdad, es verdad, o sea, el llantén, hay plantas de llantén, ahí tenéis fuera Pimpinela, aquí a la puerta, que es tremenda, o sea, tenéis plantas ahí enormes y ricas. Aquí he traído una mezcla un poco de lo que usamos allí en casa, pero bueno, pues son acederas, pues espárragos que estuvimos cogiendo el otro día por allí, que todo esto lo usamos. El cardo mariano, que luego os enseñaré un plato con cardo mariano, este cardo es muy bonito, tiene una historia muy bonita. El ajo, ajos silvestres. Bueno, ajos hay muchas variedades, este es otro ajo, que se coge allí también. Esto lo hemos cogido allí antes de venir. Esta es la raíz de cardo corredor, los cardos corredores, que son las raíces que son umbelíferas, igual, que tienen el mismo sabor que una zanahoria, ¿vale? Estos son, bueno, pues distintas hierbitas. Esta es la que más me gusta a mí de invierno, verdolaga de invierno. Os la he traído porque tiene un vernáculo muy bonito, muy a este lugar, que es la lechuga de minero. La llaman así, lechuga de minero. Y luego está esta, que son las collejas, ¿vale? Este es un Galium, una espérula, que también tenéis por aquí, que he visto esta mañana por aquí, y que son también muy ricas, todas sabrosas, ricas y todas con su encanto. Venga, vamos a hacer... Dale a eso del vídeo, a ver qué tenemos ahí. Mete más fotos, porfa, Carlos. Pasa esto. Acedera, saliaria, la hierba del ajo, pasa más. Dale. Collejas, esas son las que tenemos ahí. Otra. Rúcula, la rúcula silvestre. Dale otra. Milenrama. Esta es muy buena, esta la usaban... La milenrama se usaba como cicatrizante. Nosotros cuando nos cortamos somos un poco apañados y nos echamos un poco de este mejunje. Siempre tenemos por allí algún mejunje de estos. Dale otro. Esa es la pimpinela, la sanguisorba, que tenéis aquí fuera, unas plantas, justo aquí a la salida tenéis unas plantas de esto enormes. Una planta muy rica que tiene un sabor a nuez, muy interesante. Otra. Esa es la salvia de Prado, una salvia silvestre. Bueno, hay muchas, ¿vale? Un poco hierbas. Dale otra. Y la valeriana. Ah, esos son los higos secos, venga, que aproveche. Esa es la valeriana. La valeriana es una planta que tiene propiedades medicinales y también nosotros la utilizamos en la cocina, ¿vale? Venga, otra. Dale más, pasa. Vale, más. Esto de la piña ya lo hemos contado, sigue, porfa. Seguimos. Legumbres. Vale, sigue, porfa. Esos son legumbres que cultivamos allí en nuestra huerta. Esos son altramuces. Sigue. La planta del garbanzo. Sigue. Bueno, sigue. Vale, ese es un plato muy rico que hacíamos con lechugas de allí de nuestro área, ¿vale? Y lo servíamos con una bernesa que hacíamos con judión. Con judiones de la granja hacemos una salsa bernesa. No utilizamos la judía para hacer no trituramos, no hacemos un puré y lo trituramos. Ni tampoco utilizamos el agua de cocer las judías, ¿vale? El agua fava, que eso es algo que pertenece mucho a la cultura de la cocina vegetal o vegetariana,
¿vale? Y es un poco, de ahí obtienen pues, emulsiones a partir del agua de cocción. Nosotros lo que hacemos es un licuado, ¿vale? Hidratamos la legumbre y la licuamos. Y a partir de ahí obtenemos un gel que tiene carbohidratos. Bueno, eso fue una cosa que desarrollamos con Itacil y que tiene muchas posibilidades, pero daría tiempo para 2 ponencias y no tenemos. Dale otra. Eso va a ser el postre que vamos a hacer, que luego vamos a hacer un postre, tenemos todavía 15 minutos y quiero hacer 2 platos. Este postre quiero hacerle, pero lo haremos después. Sigue. Pasa. Vamos a buscar un... Pasa. Yo te voy diciendo ahora, vamos rápido, pasa. Esos son platos de allí de primavera, ¿vale? Es que quiero llegar a uno. Pasa. Pasa. Pasa, pasa. Bueno, estos piñones y pinares. Este postre es de casa, también un referente de ahí de la cocina nuestra. Es una espuma de piñón y un helado de piñas verdes de pino. Pasa. Pasa. Seguimos, porfa. Setas. Pasa. Pasa otro. Vale, este. Vale, os voy a hablar un poco de esto. Esto es una parte de nuestro libro, cómo funcionó y también cómo estructuramos esa época de trabajo en el restaurante, en la botica, ¿vale? De Matapozuelos. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Conocemos las hierbas, clasificamos las hierbas, las tenemos herborizadas, herborizamos las hierbas que tenemos. Yo al final me centré y dije, vamos a ver, Miguel, no podemos saber de todo ni queremos saber de todo. O sea, simplemente quiero saber qué plantas hay en esta extensión de terreno, que es un sitio que me gusta mucho caminar en la mañana, que sigo caminándolo cuando tengo ocasión, y quería saber qué plantas nacen allí, en esos ríos que os contaba y en ese pinar que os contaba, pero una extensión muy cercana al restaurante, o sea, no penséis que grandes plantas. Entonces me dediqué a arborizar, nos dedicamos a arborizar con ayuda de Augusto y Ana. Este es el herbario personal de Augusto y Ana y nos dedicamos a arborizar las plantas que salían por allí y a ver los usos que nos ofrecían a nivel medicinal, bueno, tal, todo eso, pero también a nivel gastronómico, ¿vale? Entonces, el cardo mariano, que es esta planta que os he contado aquí, este cardo mariano es esa planta, ¿vale? En este momento, esta la conoceréis porque tendréis por aquí. Es una planta muy cercana al hombre, nitrófila, le gusta mucho estar cerca del hombre, cerca de nuestras poblaciones me refiero, cerca del ganado y tal. Entonces es una planta que es muy bonita, tiene una historia muy bonita. Dicen que estas manchas blancas de estos cardos es la leche que derramó María, la Virgen. Bueno, pues esas historias, ¿no? Pero es bonita, ¿no? Y entonces, por eso tiene esas manchas verdes en las hojas. Pasa esa foto, vale, os voy a enseñar este plato. Este plato es el plato vegetal que hicimos en el año, fijaros, en el año 2012, incluso antes de sacar el libro ya trabajamos con todos estos, no sé si en el 11, yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas del congreso, el Fruit Fusion? En el 11 o el 12, yo creo, sí. Entonces presentamos este plato vegetal, que era un plato que hicimos con cardo mariano, ¿vale? Y era algo que tampoco se utilizaba. Estas plantas no tenían mucha presencia en el recetario contemporáneo, ¿no? La gente, yo creo que estaba a otras cosas en esos momentos, ¿no? Y ahí lo servíamos con unas setas, unos hongos, unos boletus, pues confitados en aceite de piñones, lo poníamos con unos piñones. Hacíamos una cosa que decíamos tocino vegetal, que lo hacíamos con nabos, ¿vale? Hacíamos un tocino que hacíamos con nabos, que infusionábamos o que confitábamos en ese aceite vegetal, ¿no? Y después servíamos las láminas de cardo mariano, bueno, pues sin más tratamiento que aseadas, bien limpias, las cortábamos y las servíamos crudas, porque es la manera de comerlas, y unos tallos de acelga o de cebolla roja un poquito encurtida, ¿vale? Pues este fue un plato vegetal que era pues en ese momento era muy atrevido y era un poco una declaración de intenciones de hacia dónde en lo que estábamos trabajando. Ya llevamos 10 años con la botica y en ese momento pues estábamos trabajando mucho con plantas silvestres y bueno, pues esto muy bien. Y vamos a hacer el postre y os voy a contar cosas de los garbanzos. Vamos a hacer el postre, Sergio. Vale. Los garbanzos. La legumbre en Castilla y León, pues al final Castilla y León es la despensa más grande también de variedades en Europa, ¿no? Porque aquí tenéis vuestras faves, todo esto, tenéis legumbre. Allí hay muchas variedades distintas de judías, hay muchas variedades distintas de lentejas, de garbanzos, hay muchas variedades. Castilla y León al final se ha dedicado un poco a ese cultivo y es un poco la despensa
de España en cuanto a variedades, ¿vale? Luego os gustarán más vuestras faves que tal, yo ahí no entro, pero sí que es verdad que Castilla y León tiene muchísima cultura y mucha cercanía en cuanto al cultivo de las legumbres, ¿no? En el ámbito rural nuestro, ¿no? Pues fijaos una cosa, nosotros cuando nos pusimos... Hay un plato en el restaurante que hacía Teodoro, que hacía mi padre, que eran los garbanzos con setas. Un plato de garbanzos con setas, que había gente en ese momento que viajaba para comerse el plato de Teo, de los garbanzos con setas, ¿no? Que era pues un garbanzo cocido y luego lo arreglaba un poquito, lo trabajaba lo emulsionaba ahí con un salteado que él hacía de setas, a veces boletus, otras veces setas de cardo, bueno, pues las setas que tenía. Y entonces, bueno, pues lo servía pues de una manera tradicional y estaba muy rico. Y luego hicimos un desarrollo con los garbanzos de las posibilidades que nos ofrecía, y hay una historia que está vinculada también a ese ámbito rural de muchos pueblos de España, también de Castilla, ¿no? Que era de cómo aprovechaban, bueno, pues la gente después de la guerra civil, al final hubo un momento ahí complicado, ¿sabéis?, en el cual había muchos productos que eran muy difíciles de conseguir, surge la figura del extraperlista, que no es nada más que esa persona que se dedica un poco a hacer esos negocios, pues a ganarse la vida más o menos turbio, siempre ha habido un poco de ahí de bobadas, ¿no? Pero al final siempre era un poco esa persona que conseguía productos y llevaba productos a los pueblos, a las ciudades, ¿no? Y entonces pues se ganaba la vida así. No se podía acceder al café en aquella época, era muy, muy complicado, no había acceso al café, entonces estos pues, se inventaban ciento y una manera de que la gente se llevara algo amargo a la boca, ¿no? O sea, se llevara una bebida amarga que no era más que el café. Entre ello pues había muchas cosas. Aquí en Asturias pues también lo habéis tenido. Chicorias, me imagino, bueno, la gente tomaba pues una cantidad de cosas, siempre tostadas, torrefactadas, muy, muy, muy tostadas, muy quemadas, para obtener esas bebidas amargas, que era un poco lo que hacía engañarse, claro, sin el estímulo de la cafeína, ¿no?, que era lo importante y lo que daba vigor, pero bueno, al final se llevaban un trago amargo a la boca. Entonces nosotros trabajamos en esa idea e hicimos un desarrollo con el garbanzo, que al final el garbanzo es muy curioso porque también morfológicamente no deja de parecer, en cierta medida, a un grano de café. Lo que hacíamos era torrefactarlo, lo que hacemos, porque este plato lo tenemos ahora en el menú. ¿Cuándo lo hicimos este? Hace años, ¿no? No más, ¿no? 3 años igual. Y entonces lo que hacemos es, usamos los garbanzos como si fueran granos de café, ¿vale? Los torrefactamos, no hace falta añadirles azúcar porque los garbanzos tienen carbohidratos, pero también tienen azúcares, y lo que hacemos es torrefactarles lentamente hasta que caramelizan, y a partir de ahí pues hacemos una infusión en leche, bueno, también en la cocina salada, también hemos hecho algunos caldos salados, pero en este caso en leche, y hacemos una crema, como si fuera una crema de café, pero en este caso con garbanzo, ¿vale? Y eso lo ponemos en un plato, en la base de un plato, después vamos a servir. La parte oscura es una gelatina que hacemos con algunos tés de allí de la zona, con manzanillas un poquito tostadas, con té de roca y algunas otras hierbas. Té de roca, que decimos nosotros, una especie de manzanilla que hay por allí. Después servimos unas galletas, estos son galletas de mantequilla, pero con esa forma de garbanzo, ¿vale? Unas galletitas de mantequilla. Déjame ponle tú, por favor. Y después ponemos pues una bolita de helado de trompeta negra, de seta, ¿vale? De la seta de la chantarela, de la trompeta negra. Y terminamos este plato, terminamos el menú de degustación que tenemos ahora con un postre de garbanzos y setas, que no deja de ser, bueno, pues que llama la atención. Sí, ¿vale? Déjame una cuchara, porfa. ¿Tienes una cucharita? Aquí. Vale, y entonces ahí tenemos la cremita, ¿vale? ¿Veis? Ahí tenéis la crema de garbanzo, el velo, el heladito y las galletas. ¿Vale? Así es que nada,
podríamos contar algunas cosas más, pero por ahora está bien. Así, ¿vale?